se conmemora el domingo, sino por aquello que diría se recuerda, pero más bien se ha olvidado que ocurre el sábado. El viernes tiene un nombre, el viernes es el día de la pasión, el día del sacrificio, es el día en que Jesús animó a darlo todo. Y el día de hoy se conmemora o se festeja o se celebra simbólicamente el día de la resurrección. El sábado es el día del silencio. Bíblicamente hay muy pocos detalles. Bíblicamente no, en lo que estuve buscando, no son más de 5 o 6 versículos que hablan detalladamente lo que o lo que ocurre el día sábado. Entonces, pero a pesar de ello, el sábado es un día muy importante. Todo lo que ocurre en esta semana, simbólicamente, repito, tiene su virtud, tiene su especial, tiene su foco, tiene su enseñanza para nosotros. Desde el domingo en que Jesús entra a Jerusalén, su entrada triunfal, hasta la victoria que es el día de hoy, el día de la gloria, el día en que Jesús contradice todo lo que incluso estaba escrito como leyes naturales, como les venía diciendo. Entonces, pero para las personas, para los discípulos, para María, para la gente que estuvo siguiendo a Jesús, para aquellos 11, porque en teoría Judas ya realizó su suicidio, para los 11 restantes, hoy es un día que la verdad, mejor dicho, el día de ayer, el día del silencio, era un día, no era un día especial. Nosotros podemos decir, porque conocemos ya la historia, porque hemos leído lo que dice Lucas, lo que dicen los evangelios, de que el Hijo del Hombre tenía que morir y resucitar al tercer día. Pero ellos no entendían esa verdad todavía. Y si nosotros nos ponemos en el corazón y en la mente de Juan o de Pedro o de María, la verdad, lo que ocurría el día de ayer era algo feo. Era una leve depresión. Solamente personas que han tenido familiares cerca de la muerte podrían haber entendido lo que entendieron el día de ayer, ese sábado, el día del silencio. ¿Por qué? Porque Juan el joven, el discípulo amado, esto me vino mucho ayer cuando vi la película, ayer la dieron, La Pasión de Cristo, y me puse, como ya les aseguro que bastantes de los que estamos, la hemos visto al menos unas 5 veces porque nos agrada recordar y entender el sacrificio de Jesús. Y ayer yo me puse a ver más que todo, que por cierto las actuaciones son fantásticas, qué es lo que hacían los otros, qué es lo que hacía María, qué es lo que hacía obviamente el actor, la actriz que hacían a María, a Juan. Y la mirada que mostraba el intérprete de Juan era mirada de desconcierto. Y la verdad es que es algo muy, pienso yo particularmente, porque yo no estuve hace 2000 años, es algo bastante similar a lo que ocurría. Fíjense, o sea, estaban 3 años con él. Yo, Juan, teniendo 18 años al menos, lo veía que sanaba, que Lázaro resucitó, que salió de la tumba con las manos y los pies atados. Veía que la hija de Jairo fue sanada. Veía tantas cosas asombrosas y el tipo que las hacía estaba ahí crucificado delante mío. O sea, la cara que mostraba era, ¿qué está pasando? O sea, era simplemente no tengo palabras para entender, para yo mismo explicarme lo que estoy viendo. Mucho más a María, o sea, ¿cómo pueden entender ustedes una madre, más allá de que es el Hijo de Dios, cómo pueden entender una madre ver sufrir a su hijo? Fue horrible, o sea, lo que ocurrió el día viernes fue horrible. ¿Y qué es lo que ocurrió el día sábado? El día sábado es el día del desconcierto. El día sábado es el día para María es el día de tengo que probablemente sacar la ropa de Jesús. Y yo les digo, muchos saben que el año pasado falleció mi madre. El día del fallecimiento, el día del velorio, no se siente mucho el dolor. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la gente es empática, ayuda a apoyar, apoya, muestra el amor, muestra que uno no está solo. Y eso es increíble, la verdad que valoro mucho cada una de las personas, por ejemplo en mi caso, que me apoyaron. Lo feo es cuando uno tiene que llegar a casa y se da cuenta que la cama está vacía.
Lo feo es cuando uno entiende de que hay mucha ropa que no va a ser vuelta a utilizar. Lo feo es cuando ve la foto. No lo feo, lo nostálgico. Porque la persona que entiende que la muerte es parte de la vida y aquella persona que entiende que incluso hay virtud en ella, el mismo Salomón dice que todo es hermoso en su tiempo. Lo nostálgico de ver eso llega al corazón. Yo me pregunto, ¿qué hubiera así? ¿Qué ocurrió ese sábado? Porque obviamente la Biblia no detalla mucho. Con los 11, si yo tuviera la oportunidad de entrevistar o de preguntarle a Juan, ¿qué sentís, viejo? ¿Qué está pasando por tu mente? O sea, él no va a entender ni qué decirme. Su mente sería como un revuelto de pensamientos. Mucho más para María, no solo en sus pensamientos, sino en sus emociones. Ese es el día sábado, el día que probablemente las cosas no tienen sentido para las personas. Repito, nosotros entendemos lo que ocurrió porque lo leemos en las Escrituras, pero ellos lo vivieron, ellos no entendían, estaban incluso cegados a lo que iba a ocurrir el domingo. Ese sábado fue un día terrible para cada uno de ellos, era un día silencioso. ¿Y por qué quise dar esta pequeña introducción y por qué quise hablar del día sábado? Lamentablemente en estos últimos 2 años, todos nosotros hemos vivido cosas muy feas. Y estoy hablando como iglesia. Mucha gente está batallando con el cáncer. Mucha gente, personas muy queridas para nosotros, les ha dado coronavirus y les ha dado fuerte. Hay muchos de nosotros que hemos perdido familiares. Esto que yo les cuento de sacar la ropa de algún ser querido, no lo he pasado solamente yo. Mínimo, probablemente la mitad o la cuarta parte de los que estamos acá y de los que están viendo por las redes. Más allá de eso, personas que oran e interceden para que este virus maldito no se lleve a sus familiares. Hay personas que ya perdieron gente. Y más allá de también el valor emocional, hay personas que están lidiando con la depresión, personas que no tienen trabajo hace 1 año y medio, o personas que les ha ido para los perros por el coronavirus. Y ni qué decir de personas que tienen problemas, no saben la cantidad de separaciones que hay en este periodo. Y eso es porque esta pandemia, ¿cómo lo podemos decir? Este parón de todo el mundo ha destapado lo que hay emocionalmente en nuestros corazones. Ha destapado las inseguridades, ha destapado los cansancios, la fatiga. Y ojo, no estoy dando favoritismo, mejor dicho, no estoy mostrando excusas. Simplemente estoy mostrando qué es lo que ha sucedido para dar una solución. Porque fácil es encontrar problemas para tomar malas decisiones. Lo difícil es buscar mejorar uno mismo para continuar. En este periodo, lamentablemente, han sucedido cosas que muchos nos ha dejado mal. Vi estadísticas y más del 60-70% de la población ha lidiado contra la depresión en este año. Entonces son tantos factores, tantos, que muchos nos encontramos como los mismos discípulos en el día sábado. Como si nuestra alma simbólicamente estuviera en el Seol o en el Hades. Así como Jesús estuvo en el Hades el día sábado. Probablemente nuestros corazones igual se encuentren ahí, intentando buscar explicaciones del por qué sucede lo que sucede, o del por qué nos ha pasado las desgracias que nos han pasado. Todos nosotros de alguna manera nos encontramos así. Y es normal porque es parte de la vida. La otra vez hablaba con un amigo y yo le decía, él la ha pasado mal, él es de otro país, él es de Francia. Y le decía, hermano, no tengas miedo de enfrentar tus problemas. No tengas miedo del sacrificio, del dolor. Justamente esta charla vino por lo que era el Viernes Santo. Hoy se recuerda lo que es el sacrificio. Y el sacrificio nos ayuda en 2 aspectos. Primero, la madurez propia. Las promesas que nos han hecho de vas a hacer grandes cosas, nuestros padres nos las han hecho por amor, sin duda alguna.
Pero el sacrificio es lo que nos ayuda a madurar, lo que nos ayuda a desarrollarnos como persona, el dolor. Y suena feo, pero es la verdad y es parte de la vida. Veía un autor que él decía, él es un autor religioso, y él decía de que muchas veces nuestros padres nos intentan ocultar el dolor, intentan darnos todo y de alguna manera nos están sobreprotegiendo a lo que va a suceder en la vida. La vida no es específicamente color de rosa. Y mucho más, y de alguna manera nos están, si lo queremos ver así, castrando emocionalmente. ¿Por qué uso ese término? Porque no nos dan la fuerza por la sobreprotección para pelear nosotros las batallas que vamos a tener. La vida no va a ser fácil. Ese es el primer aspecto, el dolor, el sacrificio nos ayuda a madurar. Y el segundo, el amor más grande, Juan 13:1 dice, no hay amor más grande que el que yo tuve al dar mi vida por ustedes, por mis amigos. Amar hasta el punto de darlo todo por los demás. Veía un autor decía algo muy sabio, el problema del siglo XX y del siglo XXI, el pecado, no va a ser específicamente el chisme, no va a ser específicamente ¿cuál era la fornicación, el adulterio? El pecado que en más familias va a dañar este siglo XX y el siglo XXI se llama indiferencia. Y la indiferencia está viniendo porque no llegamos a tener empatía por los demás. Porque cada uno vive su propia vida y no ve los problemas ajenos. Entonces, por eso es necesario recordar qué es lo que ocurre en estos días. El sacrificio, el silencio y la gloria de la resurrección. Entonces, como les decía, lamentablemente lo que ocurre el viernes fue algo muy doloroso. Fue doloroso para el mismo Padre Celestial ver a su Hijo en la cruz. Pienso muchas veces que ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue una oración que incluso pudo haber evitado la destrucción del mundo. De ver tanta gente festejando la muerte del mismo Mesías. Entonces, hay una canción que cantaron que es La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Y eso es verdad, eso ocurre el viernes. Una persona que empezó a trastornar, a transformar y a manifestar su poder aquí en la tierra, la gente lo mató. Y ocurre tal como fue profetizado por el profeta Isaías. Por un instante escondí mi rostro delante de ti. Él menciona, él dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El domingo, hoy para nosotros, pero para enfocarnos en la historia que les estoy contando, que estamos en sábado, mañana será un día de honor, de gloria, de poder, de resurrección. Mañana se va a mostrar lo que dice el versículo en 1 Corintios. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? Pero el sábado es un día de silencio. Y el viernes es un día de dolor. Hay una frase que fue un poco transformada para la gente que va a hacer deporte y todo, que dice sin dolor no hay gloria. Y la frase original es sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay corona. Y la cruz es parte del proceso para vencer. Antes del honor está el sacrificio. Antes de la gloria está el amor al prójimo. Y si no entendemos eso, no vamos a entender lo que de verdad Jesús manifestó y quiso enseñarnos en esta semana. Ocurrió algo tan grandioso, algo tan simple, pero a la vez por la simpleza es difícil de entender para nuestros corazones. Y esa palabra, si la queremos utilizar, esa palabra llamada amor, trasciende nuestros límites mentales. Porque nosotros queremos ponerles límites al amor, pero para Jesús su amor no tuvo límite. Jesús lo dio todo sin esperar nada a cambio. Entonces, les decía, nosotros estamos pasando momentos difíciles. Para nosotros, haciendo la comparación por todos lamentablemente los enfermitos que tenemos del COVID, personas que están más preocupadas porque aparte del COVID o del miedo de que tengan COVID, tienen una enfermedad de base. Son tantos los problemas que estamos pasando. Y por eso yo les quiero compartir este mensaje para todas esas personas que están en la preocupación del qué está sucediendo en mi vida, del no tengo respuesta, o simplemente de tener vacío.
personas que de verdad partieron. Yo entiendo que no hay cómo explicar, no hay palabras de consuelo, porque son vacíos, que uno tiene que aprender a vivir con las cicatrices. Y esos vacíos afectan tanto, esos dolores, que uno intenta continuar viendo lo que genera la nostalgia. Por eso repito, preguntarle a uno de los 11 discípulos que estaban ahí, o que incluso huyeron porque estaba escrito, herirá al pastor y sus ovejas se van a dispersar. Preguntarle el qué estás pensando, el cómo te sentís, ellos mismos no van a describir, ellos mismos no van a entender lo que su corazón siente. La Biblia menciona cosas muy pocas cosas sobre el día sábado. Y lo que nosotros debemos entender sobre este sábado es que van a venir problemas, van a venir momentos donde tengamos que tomar decisiones que no son bonitas, sacrificios, y van a venir silencios de Dios. Van a venir momentos donde queremos que Dios nos hable, nos dé una palabra, nos lance una profecía, donde queremos que alguien de la nada sea un agente de bendición de parte de Dios. Y vamos a estar en un sábado, vamos a estar en un dilema de volver atrás. Muchos han predicado Pedro volvió a cambiar su carnet de antes discípulo y otra vez volvió a ser pescador. Y eso es verdad. Muchos queremos volver atrás cuando las cosas no suceden como esperamos, porque pensamos que ese Jesús poderoso que se nos manifestó una vez está en silencio, se ha olvidado de nosotros, o pensamos que simplemente tiene cosas más importantes. Y eso es porque nosotros no nos empezamos a valorar. He visto tantos amigos, tantas personas que se han apartado de Dios simplemente porque no se les abrió una puerta. Y no los condeno, porque todos nosotros estamos de alguna manera en lugares muy similares. Cuando Dios no nos hace específicamente un milagro o cuando no sentimos su favor, hay veces que nos da ganas de apartarnos. Hay veces que la carne nos quiere ganar. Incluso el mismo Job, yo no creo que todo el tiempo él tuvo que pelear contra su mente. Mucho más cuando su mujer le empezó a decir, maldice tu vida, maldice a tu Dios. Van a venir esos momentos, momentos donde no haya respuesta. Y se los digo no desde el umbral de la santidad y del predicador, se los digo desde el umbral de yo lo pasé. Y yo entiendo qué es estar en silencio, esperando que Dios se manifieste y tenga que solucionar algo. ¿Y saben qué? Les digo algo más, si quieren verlo así hasta doloroso, he entendido hasta que es un no de Dios. Por eso les digo, el día sábado, el día del silencio, es el día en que nosotros podemos entender que a pesar de que la situación sea difícil, continuar aferrándonos a Dios, como dijo Daniel y sus amigos, aunque Dios no lo haga, mi corazón está metido en Él. Esa es la virtud del sábado en nuestras vidas. Los discípulos, la verdad, muchos no lo entendieron, se dispersaron, muchos volvieron atrás. Y repito, no los condeno porque es difícil pasar las pruebas. Es difícil pensar que Jesús se apartó de nosotros. Es difícil pensar de que probablemente Jesús no era lo que pensamos que era. Y todos nosotros nos viene ese pensamiento de son tantos millones de miles de millones de personas en el mundo, ¿por qué Dios está preocupado por mí? ¿Y qué de sabio tiene esta prueba que estoy pasando? Yo no les voy a dar la solución a nadie, porque yo no soy el Espíritu Santo. Lo que sí les voy a dar a entender es de que el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros y la dirección que nos quiere dar el Espíritu Santo es como si fuésemos el único ser en la tierra. Así de grande es su amor. Nosotros para Dios, Él nos ve de manera individual, no solamente de manera grupal. Ese Dios amó al mundo no es Dios amó al globo terráqueo. Ese de tal manera Dios amó al mundo. Ese Dios amó al mundo es algo individual. Es Dios amó desde a uno en uno a todas las personas que estamos acá.
a todas las personas que vivimos, que han pasado por el planeta, todas las personas que han fallecido y a todas las personas que van a nacer. Ese es el Dios amó al mundo. Nosotros nos vemos genéricos y por eso es que nos restamos nosotros mismos importancia delante de Dios. Y ¿saben qué es? Lamentablemente el problema en todo esto es que perdemos nosotros el privilegio de amar como Dios amó. Perdemos el privilegio de entender que sacrificio es amor. Y no entendemos el por qué vivimos el viernes, el sábado y el domingo en nuestras vidas. Me refiero al sacrificio, al tomar decisiones a costa nuestras por amor a otros. Cuando digo el sábado me refiero a esos silencios que no entendemos. Y obviamente el domingo es a victoria, a cosas de gloria, de poder de Dios. No entendemos porque se nos ha olvidado un versículo muy importante en la Biblia, que es cuando Jesús mismo va anunciando su muerte. Él dice en Juan 12:24, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Antes del fruto, antes de la multiplicación, está la muerte. Y no me refiero seamos mártires y mañana mismo estén crucificándose para sufrir los mismos padecimientos de Jesucristo. No. Cuando yo les digo el sacrificio y cuando yo les digo muerte, es la negación total de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros somos e incluso de lo que nosotros buscamos. Y es una pregunta que incluso me hago yo muchas veces. ¿Estás dispuesto a renunciar completamente a vos mismo? Ese es el tema de esta Semana Santa. La victoria ya fue consolidada. Es como que estuviésemos viendo un partido en reprise. Jesús ya ganó, ya venció. El detalle ahora es los próximos partidos. Viéndolo, me gusta mucho el fútbol, por eso uso esa perspectiva. Cada partido es nuestras propias vidas. Estamos nosotros entendiendo de que debemos ganar nuestro propio partido y el ganar significa sacrificarnos, darlo todo en la cancha, darlo todo por amor al que ya ganó. Esa es la figura de esta Semana Santa. Esa es la figura de lo que nosotros debemos hacer por el hecho de lo que Él ya hizo. ¿Saben? Les decía, hay pocos versículos de lo que hace este sábado. Y utilizando y volviendo a la mente de los apóstoles, nosotros podemos pensar que ellos estaban totalmente decepcionados, idos, de que incluso pudieron haber pensado, Jesús no era probablemente lo que pensábamos que era. Era un gran profeta, pero la muerte le ganó. ¿Qué está haciendo? Debe haber vuelto a su trono. Algo así deben haber pensado los apóstoles, los discípulos. Pero la hora de la verdad, ¿y qué fue lo que Jesús estaba haciendo? Jesús no dejó de obrar en ese sábado. Muchos autores dicen que Jesús estuvo descansando porque era el sabbat, el día sábado, pero el sabbat era una muestra de Jesús. Jesús es nuestro descanso. Lo que Jesús estaba haciendo lo relata el apóstol Pedro. Él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y vean lo que hizo incluso el día que Él estuvo, entre comillas, en el Hades, que estuvo muerto. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Está en 1 Pedro 3, versículo 18 al 20. Incluso en el día el día que Él estaba en el Hades, Él continuó obrando. Hay una canción que me gusta mucho que dice, aunque nosotros no podamos ver, Él está haciendo algo, Él está operando, Él está obrando. El día sábado, aunque nosotros no podamos entenderlo o no podamos verlo, Jesús continúa obrando. Jesús continúa haciendo algo. Mismo que nosotros no creamos, mismo que nosotros querramos darnos por vencidos.
Mismo que nosotros estemos en la misma situación de Pedro, queriendo o pensando volver atrás, pensando que Dios nos pudo haber abandonado. Él está obrando, Él está haciendo algo. Y no un algo como, aunque sea no está haciendo nada, no. Él está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Él nos está ayudando a madurar. Entonces, yo les quiero hablar a cada uno de ustedes. Si alguien acá, su vida está perfecta, tiene total inmunidad al virus, económicamente está súper solvente, qué sé yo, tiene inmunidad a cualquier enfermedad, nadie ha muerto de su familia. La verdad para mí es una persona admirable porque al menos yo y probablemente todos nosotros estamos luchando, tenemos problemas que solamente Dios puede resolver. Y por eso es que este tema es para los humanos, para nosotros que somos de carne y hueso y estamos peleando contra algo. Este tema yo se los quiero compartir para cada uno de los que están peleando con la depresión, con la tristeza. Puedo sentir ahorita que hay personas que lloran de noche. Y es normal, uno diría, pucha, profecía increíble, pero la verdad por la situación en que estamos viviendo es algo muy normal. Tanta gente que de verdad está mal. Y está bien estar mal. Lo importante es levantarse. Está bien, es entendible. Jesús entiende cómo nos sentimos. Por eso les repito, este mensaje es para las personas que luchan, para aquellos que han lidiado con una muerte y probablemente se sienten como se sentía María o Pedro o sus hermanos de Jesús, para aquellos que ven sus túnicas o sus sandalias y lo único que hacen es llorar, para aquellas personas que les gusta escuchar canciones de algún familiar que ha fallecido. Este mensaje es para todos ellos que tienen a alguien que lo han intubado o que quieren que mañana o pasado mañana salga negativo en el COVID. Este mensaje es para los que les toca esta semana un tratamiento de quimio. O para los que están orando para que se les abra alguna puerta, para que algún juicio se cierre o mejor dicho, salga a su favor. El mensaje es que aunque nosotros no podamos ver, aunque nosotros nos encontremos en ese sábado, va a haber un día de gloria, va a haber un día de victoria, de honor en el que vamos a cantar aleluya, pero el mensaje es que en ese sábado de silencio, a pesar de cómo nos sentimos y a pesar de que podamos sentirnos en angustia, en dolor, Dios lo permite porque nos está ayudando a madurar. El mensaje es que en ese sábado de silencio, donde no vemos respuesta todavía, sea la que sea, repito, yo no soy el Espíritu Santo, yo no les voy a decir, sé que tal está con tal problema, sé que este otro está pasando y desea consuelo por algún fallecimiento, sé que este otro desea que se le abra un mejor salario, qué sé yo, todos tenemos distintos problemas. El Espíritu Santo es el que los conoce y Él es el que nos tiene que hablar a profundidad a nuestros corazones. Pero yo les repito lo que les estaba diciendo. Este sábado, el día de ayer o el día de silencio que estamos pasando en nuestros corazones, en medio de la angustia y el dolor, Dios nos está ayudando a madurar. Les decía a algunos amigos, recientemente oraba, y vuelvo a repetir, todos nosotros es normal que estemos pasando problemas. Y con esto termino. Mientras orábamos con una hermana, Dios nos mostró algo, nos mostró la vida de José. Todos nosotros pensamos que José pasó 3 días en la cárcel y el copero de la nada, voy donde el faraón para que se acuerde de mí. José no pasó 3 días en la cárcel. José pasó años. La Biblia al menos muestra de que como mínimo estuvo 2 años. Dice que después de 2 años de que el copero estuvo con José, habló con el faraón. O sea, presten atención a la vida de José. Estuvo injustamente, un buen tipo, un buen, entre comillas, creyente. Estuvo preso años. Cualquiera de nosotros, ¿qué haría? Lo dejo como una pregunta abierta.
¿Qué haríamos si estuviésemos presos tantos años? Con días uno se quiere morir, imagínense años. Y total injusto, primero sus hermanos lo ven, o sea, uno dice, Jacob su padre, hijo, Dios tiene grandes promesas con vos, te voy a regalar una túnica de colores para que siempre recordes todos los dones y todas las promesas que tenés. Y le va la vida de mal en peor. Le va horrible en la vida al pobre. Pero era necesario cada paso malo, entre comillas, que él sintió que vivió. Cada paso era necesario. Era necesario que él esté en la cárcel en ese preciso instante para conocer a alguien que lo iba a conectar al faraón en el momento indicado para poder evitar una catástrofe, que era una hambruna en toda la Mesopotamia antigua. Era necesario que él esté ahí. Yo sé que si se lo dijera esto a José, es necesario que estés acá. Mínimo, si yo fuera José, yo me patearía. Porque está diciendo es necesario que esté en la cárcel. Él ahí no lo va a entender. Nosotros en la cárcel que nos encontramos en el Seol emocionalmente, no vamos a entender que es necesario que estemos. Pero cuando Dios nos llegue, nos muestre o nos enfoque o nos direccione o nos arribe a la promesa, es ahí donde vamos a entender de que cada paso hacia atrás tenía sentido. Steve Jobs decía en Connect the Dots, en una charla que dio en la Universidad de Stanford, nosotros no vamos a entender, la vida es como ese jueguito de unir los puntos en línea. Nosotros no vamos a entender la figura hasta que ya está conectada. Y les digo y les repito y con esto termino, aunque no entendamos, Dios está haciendo algo. Y así como en la vida de José, de un día a otro, de ser un preso injustamente, fue el vicefaraón, el vicegobernador de un pueblo, de una potencia mundial, en cuestión de días. Dios puede transformar la situación de un día a otro. De un día a otro, como si nada puede cambiar. De un día a otro Jesús resucitó. Venció a la muerte, venció a la física. No, biológicamente no está escrito, nace, crece, se reproduce, muere y resucita. Venció a la biología. El que tiene fe en Dios se da cuenta de que el diagnóstico actual no es la última palabra. Y por eso yo deseo de todo corazón que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón. Yo no les voy a decir, los que están en su casa, los que estamos acá de rodillas y encomienden a Dios su camino. Yo lo que deseo es que seamos más como Ana, la mamá de Samuel, que abramos el corazón y a veces y sin palabras, sino nuestro corazón directamente, que le diga, por favor, manifestate en mí. Mientras tú sigas con tu todavía, Padre, yo voy a seguir aferrada a ti. Voy a seguir como la anciana con el juez injusto. Voy a seguir clamándote día y noche hasta que hagas conforme a mi petición. Yo voy a seguir aquí, pero te pido que me des discernimiento para entender qué es lo que me estás enseñando. No un por qué, sino un para qué. Me gustaría que nos podamos poner de pie y podamos hacerle una simple oración con palabras sinceras. Digámosle con todo el corazón: papá, hay muchas cosas que están sucediendo que no tienen sentido para mí. Hay algunas que sé que son consecuencias por mis actos. Hay otras que simplemente sucedieron. Y yo reconozco que te he preguntado muchas veces por qué. Hoy quiero hacer algo distinto.
quiero pedirte que en este silencio que he estado viviendo, me ayudes a madurar. Yo entiendo que la madurez es una parte importante para la meta, para la promesa y sobre todo para estar cada vez más cerca de ti. Ayúdame a entender lo que me estás enseñando para renunciar a la indiferencia de los problemas de mi prójimo, al egoísmo y a entender la virtud del amor